días de Noé. Y para ello en Mateo, en el capítulo 24, vamos todos allí con la ayuda del Señor. En Mateo capítulo 24, en el versículo 37 al 39. Dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién estará pensando en estos momentos que Cristo viene pronto? Es en lo menos que se está pensando en este tiempo de que Cristo viene pronto. La gente en la época de Pablo decía: pero ¿cuánto hace que nos dicen que Cristo viene y no viene? Y si él escribió 70, 80, 90 años después de Cristo, hoy nosotros estamos a 1 hora, 2 horas, 4 horas de pasar al 2025. ¿Quién está más cerca de la venida del Señor? ¿Pablo o usted y yo? Nosotros estamos más cerca. Somos una generación, hermanos, preciosa, donde vamos a ver los acontecimientos de los últimos tiempos. Usted y yo tenemos que saber que estamos entrando en los últimos tiempos. Y lo primero que dice acá, que Maranata, o sea que Cristo viene pronto, primero será como en los días de Noé. Y para saber nosotros cómo son los días de Noé, tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 4, 5 y 6. Es importante que nosotros leamos esta parte. El libro de Génesis en el capítulo 4 nos está hablando claramente de lo que pasó en los primeros tiempos con la primera familia, que es los hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel. 2 generaciones, siempre van a haber 2 generaciones. Una generación que exaltará al Señor y otra generación que simplemente sí conoce de Dios, pero que hará su propia religión y verá las cosas de Dios a su manera. Hermanos queridos, el Señor dice como en los días de Noé. Entonces tenemos que en casa leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro del Génesis. Y algo particular que habla allí, cómo era la tierra en los tiempos de Noé. Habían 3 particularidades cómo eran esos tiempos. Y yo quiero que usted lo lea allí en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice la Biblia que se multiplicaban los hombres sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cuál es el síndrome entonces de las primeras características como en los días de Noé? Que los hijos de Dios se fijarán en las hijas o en los hijos de los hombres. Una de las teorías, o más que teorías, uno de los estudios que hacen los personajes que trabajan en estos temas tan importantes, hay 2 connotaciones. Hoy nos vamos a guiar solamente por una, donde dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí que mujeres, escogiendo entre todas. En la Biblia que nosotros tenemos en nuestra versión no está cuando Noé escoge su esposa.
Pero en los libros apócrifos y los libros contextualizados como el libro de Enoc, nos habla que Noé escogió a una de las hijas de Caín por su hermosura. Entonces nosotros podemos ver cómo desde su comienzo vino esto. Esta señora, como lo dice la palabra de Dios, está allí en el capítulo 4 para que nosotros sepamos su nombre y cómo el Señor, ella fue escogida por Noé y el nombre de ella era Naama. Y cuando Noé escogió a esta señora, la Biblia guarda un silencio absoluto sobre esta situación, porque hay cosas tan difíciles allí después del diluvio que comienzan a connotar a una generación corrompida. Entonces dice la palabra de Dios que las generaciones que estaban en la época de Noé eran llenas de maldad y de violencia, hermanos queridos, en el capítulo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces hemos visto ya varios puntos de cómo eran los días de Noé, que los hijos de Dios se fijaban más en las hijas de los hombres. ¿Qué está pasando hoy en día? Ya no hay ese temor de Dios de buscar en el mismo pueblo de Dios el linaje para su hogar. ¿Por qué? Porque también el linaje en las casas de Dios, en el pueblo de Dios, también se ha corrompido. Muchas mujeres y muchos hombres se han querido casar con mujeres y hombres que están dentro de la congregación, pero al pasar los años se dan cuenta que no era la persona como tal la imaginaba. Pero no estamos aquí para señalar, sino estamos aquí para hablar del texto. O sea, usted mire bien y oremos los unos por los otros para que nuestras genealogías y nuestras generaciones sean rectas delante del Señor. Muchas jóvenes dicen, pero en la iglesia no hay nada, aquí no hay nada, y comienzan a fijarse en los hombres del mundo o mujeres del mundo. ¿Por qué? Porque dicen, aquí no se puede, y eso siempre ha suscitado. Muchas personas salen de las iglesias y dicen, no podemos conseguir esposo o esposa allí. No es nuevo esto está desde el Génesis. Entonces nosotros podemos ver que eso era un síndrome tremendo en la época. Número 2, en que la tierra estaba llena de maldad. Mire, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día. En un pueblo cercano aquí, no, sino bien lejos, en el occidente de Colombia, una hermana de acá tiene familiares allá. Y hermanos, la maldad y la violencia están donde han desterrado a toda la gente por esta situación que hay en el país de violencia y de maldad. La gente ha tenido que dejar sus casas, la gente ha tenido que dejar sus sembrados y correr hacia las montañas. Bendito sea el Señor que hay un pueblo de Dios, que en medio de la persecución, en medio de la maldad, en medio de tanta cosa, hay un pueblo que ora al Señor. Usted aquí tiene lo necesario, usted aquí tiene su casa, usted aquí venimos a un templo a adorar al Señor. La gente ya no va a los templos a buscar de Dios. La gente tiene comezón de oír, hoy están aquí, mañana están allí, pasado mañana están en otro lado porque no les gusta cómo se predica, no les gusta cómo se canta. Entonces, como hablaba el pastor, tenemos un menú de iglesias, pero hermanos queridos, estamos pasando por un tiempo, hay que despertar. La iglesia en Colombia, que Dios nos perdone, estamos como en la época de Sansón, donde hay un respaldo sobrenatural tremendamente. Vemos un respaldo de Dios en las comunicaciones, vemos un respaldo de Dios en el gobierno, vemos un respaldo de Dios en todas partes, pero estamos adormecidos. A lo santo no lo llamamos santo, sino lo mezclamos. Y hermanos queridos, no estamos aquí para señalar, estamos estudiando los últimos tiempos. La iglesia del Señor estamos como en los tiempos de Noé, pero también como en los tiempos de Sansón.
declarando y teniendo la oportunidad de un respaldo sobrenatural de Dios en todas las áreas, pero viviendo el evangelio como a nosotros nos parece. No me paro aquí para decir que usted no y que yo sí. Estamos viendo en contextual lo que está pasando en nuestros días. Hay un respaldo sobrenatural con Dios, pero hermanos, no queremos vivir la palabra de Dios. Sansón fue, hermanos, apartado para Dios como un nazareo. No podía tomar ni vino ni sidra. No podía juntarse con otras personas que no fueran de su pueblo. No podía pasar por el frente de lo muerto. No podía cortarse el cabello porque él era apartado, nazareo. Ahorita no me vaya a decir que usted no se va a cortar el cabello. Hermanos queridos, ¿y qué pasó? Él inmediatamente pasó por el frente de un león muerto. Hermanos, se mezcló con Dalila. Hermanos amados, él no buscó de Dios para cómo vencer los filisteos, sino que él se confiaba en la fuerza que el Señor le daba. Y Dalila le decía a los filisteos contra ti, tin. Él rompía rápido como hilo aquellas ligaduras que se habían puesto. Hoy la iglesia evangélica en Colombia tenemos un respaldo sobrenatural, pero todos vivimos de acuerdo a nuestra imaginación. Pero amados hermanos, la historia se repite día a día. Allí vimos maldad, violencia, y en este pueblo, hermanos amados, esta iglesia está buscando del Señor en las montañas. A nuestra amada hermana le mataron un primo, pero no pueden decir nada, no pueden hablar nada, porque a la hora que se hable, hermanos, hay un problema. El domingo al mediodía los pastores de Aguachica salieron a almorzar y estaban allí en un restaurante, como lo hacemos todos los domingos muchos de los hermanos que podemos ir a un lugar a almorzar. Y cuando estaban allí pasaron y los acribillaron. Y es tan triste, hermanos, ver esto, que todo el pueblo cristiano nos dolimos por esto y estamos de luto en nuestro espíritu porque sabemos que ellos están con el Señor. Pero la gente escribía a alguien y decía: dejen de estar metiendo miedo a la gente, dejen de estar haciendo eso porque ellos no, el atentado no era para ellos. ¿Acaso hay esa muerte queda ahí? O sea, ¿nos tenemos que quedar callados? No, hermano, la maldad hoy se ha incrustado en Colombia y en el mundo entero. Matan y mueren cantidades de personas día a día y usted y yo ya nos acostumbramos. El día que no aparezcan las noticias, cuántos murieron, cuántas masacres, decimos las noticias estuvieron hoy como regulares, estuvieron como malas. Pero hermanos queridos, en los tiempos de Noé había la maldad, pero también dice la Biblia: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recuerden la palabra pastoral que el Señor nos dio a través del siervo de Dios hace como unos 7 años. Y la palabra designio significa moldear. O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hermanos queridos, las filosofías y hermanos amados, los pensamientos de los seres humanos es un designio de hacer el mal, o sea, moldear las mentes de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los ancianos, de toda la humanidad, moldearlos a su antojo. Cuando a usted le dicen se robaron 3,000 millones de pesos, ¿usted qué cara hace? Pero si a usted le dicen se evaporaron 3,000 millones, se evaporaron, no le pone atención. Porque lo que están haciendo es moldeando nuestros pensamientos. Los moldean en todas las áreas. El secularismo ha invadido la educación. El moldeamiento de pensamiento está invadiendo hasta la misma iglesia. En los mismos púlpitos estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Ya no hay honra por el nombre del Señor. Se habla de todo el mundo menos del Señor Jesucristo.
Amados hermanos, se mofa de la sangre del Señor Jesús. Ya no hay respeto por las cosas del Señor, empezando por nosotros los predicadores. Nos hemos puesto es a hablar nuestras propias palabras, como predicaba el pastor el domingo. Y amados hermanos, está de moda el pecado. Muchas personas tenemos que orar los unos por los otros. La invasión del moldeamiento de pensamiento es tan terrible que usted, sin necesidad de estar pensando en muchas cosas, por todo lo que se mueve, su mente está siendo atacada. Y hay muchas personas con ataques mentales fuertes. No estoy hablando de esquizofrenia, ni de locura, ni de demencia. Estoy hablando de ataques a la mente directamente en nuestra parte emocional, sentimental, familiar. Personas que ya no quieren estar en la sociedad, personas que ya no quieren estar en su hogar, personas, hermanos amados, que solamente es lo que el mundo lo dice. El moldeamiento de la mente hoy es un hit, pero hermanos amados, eso pasó en los tiempos de Noé. La humanidad estaba distraída. ¿Por qué estaba distraída? Volvamos a leer allí en Mateo 24, donde nos habla de una humanidad distraída. Dice la Biblia en Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaba esta humanidad de ese tiempo? Distraída en sus propios asuntos. Entonces no hay que comer, no hay que casarse. No, estaban desenfocados. Dice que se casaban y se daban en casamiento. O sea, el divorcio era el pan diario de cada día. Hace unos 40 años en nuestro medio cristiano evangélico, divorciarse era terrible, era un escándalo fuerte. Hoy en día es normal. No se entendieron, no hay ningún problema. Y eso estamos como en los días de Noé. Y dice, ¿qué dice más la palabra? Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, las cosas espirituales eran irrelevantes y despreciaban el mensaje de la salvación en esa época. Pero para eso tenemos que leer en Lucas, porque hay textos que van paralelos, y en Lucas 17, 26 en adelante nos dice qué más hacía, porque el Señor mismo habla y los compara a la venida del Señor. La gente está muy preocupada y dice, pero ¿cuándo es que va a venir el Señor? Y mucha gente dice, pero no, yo creo que el Señor, yo ¿cuántos años? Desde que me conozco he escuchado que viene el Señor. Desde los 6 años de edad yo he escuchado que viene el Señor Jesús. Y ya el año entrante, por la gracia del Señor, cumplo 60 años. Y seguimos escuchando que Cristo viene pronto. Entonces tenemos que vivir como querramos. No, hermanos. Mucha gente dice, hemos escuchado y que eso es pura fantasía. Otros, muchos cristianos dicen Cristo viene pronto y la iglesia será tomada antes de la gran tribulación. Hay un gran pueblo de Dios que creemos ahí, que seremos arrebatados. Amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí? Hay otra cantidad de pueblo de Dios que dice que no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay otro pueblo que dice que no, que toda la iglesia va a pasar por la gran tribulación hasta el milenio. Independientemente de cada uno, no como crea, sino cada parte como está escrita en la Biblia, todos los que seamos arrebatados, o se va a pasar por la gran tribulación, o se llegará al milenio, todos tenemos que estar preparados.
Todos tenemos que estar preparados. Y amados hermanos, mire lo que dice en Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, ¿qué será lo común? Que habrá, hermanos queridos, mucha distracción en los asuntos personales. Entonces no hay que comprar, no hay que vender, no hay que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Construye un arca, porque vendrá un diluvio y se los llevará a todos. Póngase usted en los zapatos de esa generación. Nunca habían visto llover, no sabían que era un diluvio. Pues la gente no creía. Bendito sea Noé, que es llamado, hermanos, todos pregoneros de justicia, porque fue el único que le creyó a Dios que venía un diluvio y comenzó a construir el arca. Se enfocó, hermanos queridos, se enfocó. ¿Sabe qué es lo que a usted y a mí nos falta? Enfocarnos en construir el arca, hermanos amados. Y duró 120 años y le decía a la gente: viene el diluvio, va a llover. La gente se reía y con razón, porque nadie había visto llover. Usted puede ir a decirle a la gente: Cristo viene pronto. ¿Y eso qué es? La gente no va a creer. Pero hermanos queridos, la gente no creyó. ¿Por qué? La Biblia lo dice claro: porque no lo entendieron hasta que el diluvio los destruyó a todos. Y para eso nos tenemos que remontar a la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué es esa semilla? La palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? El Señor Jesucristo. La iglesia predicando la palabra. Pero esa semilla cayó junto al camino. Es la gente que vive todo lo del evangelio, pero no quieren entrar al camino. Todo es junto al camino. ¿Y qué dice la palabra? Que vinieron las aves de los cielos y se robaron la palabra. ¿Para qué? Dice: para que no la entiendan y sean condenados. Ese es el fin de Satanás, que usted no entienda la palabra y que usted sea condenado. Amados hermanos, no son los años, es la esencia de la presencia de Dios en su vida. Que usted le pida al Espíritu Santo que usted no esté distraído. Y segundo, que usted atienda las cosas espirituales y le ponga relevancia a su vida espiritual, porque es su alma, es su alma, es su salvación. Amados hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo será Maranata? ¿Cómo será cuando Cristo venga? Hemos dicho, como en los días de Noé, donde la gente no honrará el mandato de Dios, de la unión en el pueblo de Dios, porque hay mucha maldad también en medio de nosotros. En segundo lugar, hemos hablado que hay maldad, violencia y corrupción. Estamos viviendo la etapa de la corrupción en medio de nosotros. Y amados hermanos, lo tercero es una humanidad distraída en nuestros propios asuntos, disfrutando de la prosperidad y los placeres que Dios le ha dado a usted. ¿Quién era usted y quién era yo antes de conocer al Señor? Todo lo que usted es y lo que yo soy, lo que tengo, es por la gracia de Dios.
Disfrute, sí. Viva, sí. Pero hermanos, enfóquese. Primeramente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Disfrute la prosperidad de Dios, pero no se le olvide quién se la dio. No coja, hermanos, la comida que Dios le da, la bendición que Dios le da para los placeres de este mundo, para ir y pagar el pecado. Vuélvase a Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y tome las cosas de Dios. Tomemos las cosas de Dios con relevancia. No despreciemos el mensaje de la salvación. Cuidemos la salvación hasta el último minuto de nuestra vida. No descuidemos esta salvación tan grande, dijo el apóstol Pedro. Yo me perdono, yo te pido perdón, Señor, cuando pueda. Cuando pueda me arrepiento. En estos días han pasado para estar con el Señor varios familiares de varios hermanos acá. Ya hoy vamos en la 6ª persona. Y tenemos que seguir orando. Qué bonito como el domingo nos enseñaron y nos dieron una estructura, 1, 2, 3, 4. Sí pusimos cuidado. ¿Cómo debemos de orar por nuestra familia? Y hermanos queridos, ayer cuando estábamos en un velorio anoche en Suacha, pasamos por el frente del lado de una persona que conocemos hace muchos años. Allí tuvo un accidente fuerte. Lo atracaron y con medio machete le abrieron el estómago desde la parte del esternón hasta abajo de la parte baja, y todos los intestinos se le salieron. Todo, absolutamente todo. Cuando llegó a la clínica, imagínate ver toda una persona con todos sus intestinos afuera. El médico le dijo: no, vamos a hacer todo lo posible, como dicen todos los médicos, pero nada está escrito. Y gracias al Señor por un pueblo que ora. Porque cuando el Espíritu Santo se levanta en un clamor, Dios escucha la oración. Y fueron meses, días completos orando. Bendito sea el Señor, que al pastor Gerardo lo dejaban entrar a orar directamente allá en la UCI por él. Y oraba una hora de visita, oraba ahí en el oído de él, oraba y oraba y oraba y oraba. Pasaron 27 días. Y cuando el hombre despertó, que fue un milagro, él comenzó a narrar lo que él vio. Que él iba por una carretera más ancha, nunca había visto una carretera tan ancha, con millones y millones de gente, con agua sucia y nemes, pasta negra. Y cuando ellos llegaron aquí, como decir, al filo para caer, ¿cómo se llama? El abismo. Y cuando llegaban acá todos caían, pero no tenían de dónde tenerse. Y él quedó así, sin poderse tener, y gritaba y gritaba. Cuando él escuchó a lo lejos la voz del pastor que le decía: pídale perdón a Dios. Y él comenzó a gritar, a decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. 27 días duró en ese suplicio. Y el Señor lo sacó. Él dio su testimonio. Duró un año juicioso, ganando almas, impresionante. Pero luego volvió atrás. Nadie estamos exentos, hermanos. Nadie. El hombre rico le gritaba a Padre Abraham: Padre Abraham, dígale a Lázaro que unte un poquito de agua y venga. Y todos los católicos ponen un vaso de agua debajo del ataúd para que las almas tomen agua. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? No podemos pasar, porque hay un gran abismo que nos separa. Ustedes están allá y nosotros acá. Lázaro murió lleno de llagas, mendigando. Yo no sé cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios han muerto en unas pruebas
tan duras. Y la gente dice, ¿acaso no era hijo de Dios? ¿Por qué murió así? Pero es que el Señor es la resurrección y la vida. Y Lázaro estaba en los brazos de Abraham. Pero el rico conoció, vio, habló, sintió, reconoció. No es un cuento la eternidad, entiéndalo, hermano. Los estudiosos de los comportamientos humanos dicen que las iglesias evangélicas son las manipuladoras más fuertes para tener a la gente amedrentada con el miedo al tal infierno. Y esa es una de las fuertes metas que el diablo tiene, que la gente ignore lo que dice la palabra de Dios. Y él le dijo y le hizo una petición. ¿Sabe que ese hombre nunca intercedió por sus hermanos y en el infierno intercedía por sus hermanos? El domingo nos enseñaron a interceder por nuestra familia. Y este hombre intercedía por sus hermanos en el infierno. Y le dijo, Padre Abraham, mande a alguien porque yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan acá. Mande a alguien para que vaya y les predique y les hable. Estaba intercediendo. Lo que usted tiene que interceder, póngale gente de alto nivel a mi hermano, a mi hermana, que le hablen de la palabra. Ayúdame a mí a ser ese buen ejemplo para que mi familia te conozca. Pero toca hacer la intercesión ahora que estamos vivos. Y Abraham le dijo, mire, así la gente vaya de acá, no van a creer. Eso le pasó a este muchacho. Dios lo sacó del mismo infierno, pero está refundido. Usted y yo tenemos que orar los unos por los otros, porque salir del mundo solamente es con el poder del Espíritu Santo. El mundo y las llamas del infierno llaman porque el enemigo no quiere que usted sea salvo. Y amados hermanos, dijo, ahí tienen a los profetas y tienen la ley, ahí la tienen. Amados hermanos, hoy es el día que nosotros nos volvamos al Señor. Si estamos aquí es por la gracia del Señor. Y yo les felicito que hoy 31 de diciembre usted comenzó bien su vida enfocándose. Que aunque tiene una fiesta, una reunión, fiesta en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y me dicen, allá la pastora dijo que íbamos para la fiesta, entonces tiene una reunión, pero está enfocado. Está enfocado construyendo el arca. Construyendo el arca. Viene un diluvio, 120 años, no lo escuchó nadie. ¿Usted se imagina 120 años usted predicando y que nadie se convierta? Ya en Colombia lo hubieran, mejor dicho, este pastor no sirve, pero me 120 años predicando y nadie se convierte. Amados hermanos, pero se salvó él y su familia. Y aunque todos comían, bebían y hacían cantidad de cosas, perdieron su alma. Pero Noé heredó la tierra con la presencia de Dios. Pero ahí no terminó todo. Ustedes saben la historia y quiero que usted la estudie para usted mismo. Todos tenemos que cuidar nuestra salvación porque Noé, dice la Biblia, era perfecto, hombre justo y sus generaciones eran perfectas. Y bajó del arca, pasaron los años y sembró una viña, una vid, preparó el vino, se emborrachó, abrió la puerta del pecado a las generaciones, no, a la humanidad. Y es fuerte lo que pasó ahí. Muy pocos predicadores han hablado de lo fuerte que fue eso, porque la Biblia guarda silencio. Pero los manuscritos hablan de lo terrible que pasó en ese tiempo y por qué vino la maldición sobre la generación de Cam. Hermanos, cuidemos nuestra salvación. Es duro,
es fuerte. Hay ataques, luchas emocionales, espirituales, familiares, mentales, sexuales. Pero hermanos, el Señor nos dijo que no estamos solos, que Él está con nosotros y que ¿cómo vencemos? No hay sino un solo camino: nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y el Señor nos va a ayudar para que no nos dejemos moldear de acuerdo a este siglo, sino que tengamos la mente de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Cierra allí sus ojos si puede. El Señor quiere que seamos ungidos con aceite fresco. El Salmo 23 dice: unge mi cabeza con aceite. Dígale al Espíritu Santo: unge mi cabeza con aceite. Las moscas venían a depositar sus huevos en la cabeza de las ovejas, en las orejas, en los oídos, en la nariz. Y solo el aceite podía repelar y no podía enloquecer a las ovejas. Aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, era un camino tan delgado, con precipicios, donde las ovejas tenían que pasar de una en una, y a veces el pastor tenía que sacrificarse para que sus ovejas pudieran pasar. Amados hermanos, el Espíritu Santo está aquí. Levanta allí su corazón, su alma, su espíritu, y dígale al Señor: Maranata, Señor, en mi vida, Señor amado, en la iglesia necesitamos, Señor, que tú nos liberes. En la nación, en esta sociedad tan violenta, tan corrompida, tan llena de maldad, donde se ha multiplicado, Padre amado, la perversión. Padre, necesitamos nacer de nuevo. Perdónanos por ser egoístas. Perdónanos, oh Dios, en esta mañana por tanta distracción que nosotros tenemos. Y hay una sola palabra en este día, Señor, que debemos de estar preparados, porque estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo no sé cuántos de nosotros, oh hermanos queridos, el Señor está hablando aquí, el esposo y la esposa, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo no sé si vamos a dejar que el enemigo nos robe el privilegio de llegar unidos como familia, como esposo, a la presencia del Señor. El Espíritu Santo está aquí con un aceite fresco del Espíritu Santo, porque solamente en su presencia hay vida y paz. Pongámonos de pie todos y digámosle al Señor: aquí estoy, aquí estoy. Amado hermano, la salvación es personal, pero también, hermanos, se necesita la vida familiar. El Espíritu Santo estuvo 40 días allí, lloviendo de día y de noche. El Señor fue el que cerró la puerta. La gente se burlaba, la gente miraba, no entendieron. Yo no sé si usted no entiende hoy la palabra, pero hoy le pido al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento y que sople sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Que este 2025 estemos preparados para la venida del Señor. Espíritu Santo, 40 días lloviendo, 110 días quedó el arca quieta. Oh hermano querido y hermana querida, estamos en los tiempos de Noé, donde la parte científica estaba a 1000. Hoy todo se mueve a través de la tecnología. Deja que el Espíritu Santo hoy te ministre. Levanta tus manos y dile que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Espíritu Santo, glorifícate, Señor.
Y dígale al Señor que Él coloque su aceite en su cabeza. Oh, hermano, sus pensamientos. Mira, hermano que está aquí, hermana que está aquí. Yo no sé la lucha que tú tengas mental, emocional, espiritual, sexual, familiar. El Espíritu Santo está aquí. El Señor viene pronto. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Dios te ha prosperado y dile: Señor, que haré si ganare todas las riquezas. El rico dijo: voy a extender mis graneros. Y el Señor le dijo: ¿para qué extiendes? ¿A quién le vas a dejar? Si esta noche, ¿qué va a pasar? Oh, hermano querido, las manos tuyas Dios te las ha dado para hacer más que riquezas. Es llevar la palabra de Jehová a los necesitados, al cansado, al débil. El Espíritu Santo está aquí. Y el mensaje para este 2025 es: estad preparados, porque no sabéis la hora, el día, hoy que el Hijo del Hombre ha de venir. Empezando, Dios, por mi propia vida, mi esposo, nuestros hijos, Padre David, Carolina, las niñas, doña Susana, don Jairo, Padre Harold, Catalina, sus padres, Daniela, Tiago, nuestras vidas, mis hermanos, mis sobrinos, Señor amado, los hermanos y hermanos y familiares, Señor amado, de mi esposo, toda la familia de cada uno de mis hermanos. El Espíritu Santo está aquí. Deja que el Espíritu Santo fluya al levantar tus manos a Él. El Espíritu Santo está aquí. Mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Vengo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos. ¿Cuántos están sedientos de Dios? Pues su sed llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarme y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarme y testigo seré de Jesús. Levanta tus manos a Él. Deja que el aceite del Espíritu Santo esté en tu frente, en tus oídos, en tus ojos. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré, agrego yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré, agrego yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Te rogaré, agrego yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Hay generación del Señor en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí. Y caminó Enoc con Dios. Y Dios se lo llevó. Amados hermanos, pidámosle al Espíritu Santo hoy. Dígale: Dios, gracias. Hoy es 31 de diciembre de 2024. Una generación que se levanta, poderosa en Dios,
No te conformes solamente con el respaldo sobrenatural. Vayamos a la esencia. Vayamos a la esencia del Espíritu Santo. El desenfocarnos, amados hermanos, Sansón le quitaron sus ojos. La visión se ha perdido en nuestra época, pero hoy es el día que nos volvamos al Señor. Hoy es el día, pueblo de Dios, Colombia, que nos volvamos al Señor y que Él nos dé el aceite fresco de su Santo Espíritu, y que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Que en este 2025 el Señor nos ayude a arrepentirnos delante del Señor de todo corazón, a ganar las almas. Que haya un día nacional de oración, un día nacional de ayuno, un día nacional de evangelismo y un día nacional proclamando que Cristo viene pronto. Yo creo que debemos de arrodillarnos y decirle al Señor: gracias por este día. Gracias por este 2024 que nos has entregado. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre. El Espíritu Santo está aquí. Habla con el Señor. Levanta tus manos y clama. Clama, hermano. Clama por la frescura en tu vida. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. No la vas a encontrar en las iglesias, la encuentras en Cristo. Otra vez dile. Los hermanos del Cauca no se pueden reunir. Hoy tenemos el privilegio que tenemos templos por todos lados. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Decláralo, dile. Llena hoy mi lámpara Estad preparados. con aceite fresco. Yo iré. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Otra vez. Que no nos lo pasemos toda la vida en contiendas, en disensiones, en divisiones, sino que todos seamos tomados por el Espíritu Santo. Que el Señor viene pronto. Las señales están dadas. La plataforma del anticristo ya está. Y estamos preocupados cuando será, investigando fechas, días, horas. Sea el día que sea, el Señor dijo: estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí estamos delante de ti para darte honra, honor de este 2024 y recibir un 2025 de la mano tuya. Ayúdanos, Padre, a tener la agenda tuya, los planes tuyos, porque tú tienes planes de vida, pensamientos tuyos para nosotros. Espíritu Santo, glorifícate y exáltate. Señor amado, gracias por tu palabra y por tu salvación. Gracias, Señor, porque Cristo viene pronto. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. Levante sus manos, adore al Señor. Levante sus manos, adórelo a Él.